Saludos mi querida familia, que Dios me los bendiga. Bienvenidos al podcast Piedra Angular producido por Global Grace Ministries. Mi nombre es Francis Hueso, soy la anfitriona de este podcast y como siempre espero que hayan tenido una hermosa semana. Hoy vamos a terminar nuestra serie titulada Favor sin Límites con este episodio que he titulado La oposición al favor. En toda la serie hemos estado hablando sobre lo que considero una hermosa bendición y eso es el favor de Dios hacia su pueblo. Ese favor o esa gracia es lo que nos ayuda a obtener lo que necesitamos para lograr el propósito de Dios para nuestras vidas. Ese favor nos puede abrir puertas, poner frente a personas que nos pueden dar recursos o que tienen la autoridad para hacer nuestros planes una realidad. También ese favor puede traer crecimiento a nuestro negocio, nuestra iglesia o nuestra familia. El favor de Dios no viene porque nos lo merezcamos, sino porque Dios lo concede a su pueblo. En esta serie hablamos que cosas como nuestra desobediencia, falta de sabiduría o idolatría pueden afectar el favor de Dios en nuestras vidas. Y también estudiamos el favor de Dios sobre personajes bíblicos como José, Nehemías y aún Cristo. De Cristo hablamos que Él creció con favor de Dios y con el favor de los hombres. En el episodio de hoy quiero que hablemos de la oposición del enemigo que viene cuando el diablo ve que en una persona hay favor de Dios o que esa persona es favorecida por Dios. Muchas veces pensamos que porque tenemos el favor de Dios en nuestras vidas, las cosas nos van a salir fácil. Pero no, mi querido amigo, a veces el favor de Dios causa que Satanás aumente sus ataques en contra de nosotros para desanimarnos, para que dejemos de clamar o de recibir el favor de Dios en nuestras vidas y últimamente busca que dejemos a medias nuestra lucha por alcanzar el plan de Dios para nuestras vidas. Si estudiamos la Biblia nos damos cuenta que el primer resultado del favor de Dios en la vida de su pueblo es la oposición que enfrentan del enemigo. Vemos eso en la vida de José, por ejemplo. Sus hermanos le tenían celos y lo vendieron. La esposa de Potifar lo acusó injustamente porque no quiso pecar contra Dios con ella y hasta el copero del rey se olvidó del pobre José cuando regresó al palacio. Dios bendijo también a Esther con favor y el rey la escogió a ella entre muchas muchachas para su esposa, pero la oposición no tardó. El enemigo de su pueblo, llamado Amán, trabajó arduamente no solo para matar a los israelitas, pero aún para matar a la misma Esther, pues ella también era judía. Dios también dio favor a Nehemías para que el rey le diera permiso de regresar a su tierra a reconstruir el muro de Jerusalén y también les dio los materiales que iban a necesitar. Pero el pobre luchó con oposición a la construcción de día y de noche. Así que, hijo de Dios, con el favor de nuestro Padre Celestial, también viene oposición. De hecho, desde que empecé a predicar esta serie me han pasado un sinnúmero de cosas desagradables, todas en contra del favor de Dios que estoy reclamando para mi vida y ministerio. A lo mejor, mi querido amigo, tú también estés en la misma situación, pero sabemos que si el enemigo se nos opone es porque sabe que Dios está a punto de bendecirnos como nunca antes. Por lo tanto, sentí de Dios terminar esta serie hablando un poco sobre la oposición del diablo al favor de Dios. Y vino a mi corazón hablar sobre la oposición a la revelación de Dios para Daniel. Vámonos al libro de Daniel, capítulo 10, y vamos a leer los versículos del 7 al 13 que dicen: Yo, Daniel, fui el único que tuvo esta visión. Los que estaban conmigo, aunque no vieron nada, se asustaron y corrieron a esconderse. Nadie se quedó conmigo cuando tuve esta gran visión. Las fuerzas me abandonaron. Palideció mi rostro y me sentí totalmente desvalido. Fue entonces cuando oí que aquel hombre me hablaba. Mientras lo oía, caí en un profundo sueño de cara al suelo. En ese momento una mano me agarró, me puso sobre mis manos y mis rodillas y me dijo: Levántate, Daniel, pues he sido enviado a verte. Tú eres muy apreciado, así que presta atención a lo que voy a decirte. En cuanto aquel hombre me habló, tembloroso me puse de pie.
Entonces me dijo: no tengas miedo, Daniel, tu petición fue escuchada desde el primer día en que te propusiste ganar entendimiento y humillarte ante tu Dios. En respuesta a ella estoy aquí. Durante 21 días el príncipe de Persia se me opuso, así que acudió en mi ayuda Miguel, uno de los príncipes de primer rango. Aquí vemos cómo Daniel recibe una visión de un ángel. La Biblia nos dice que Daniel había estado guardando duelo, y aunque no sabemos por qué era ese duelo, yo creo que se debía a que solamente unas cuantas personas habían regresado del exilio a Israel con el sacerdote Esdras. Daniel había estado absteniéndose de algunos alimentos y orando por 21 días. Esta costumbre de Daniel de abstenerse de algunos alimentos ahora es considerada una forma de ayuno, pero no creo que Daniel consideraba lo que él hacía un ayuno. El ayuno bíblico del Antiguo Testamento era abstenerse de comida totalmente y aún en algunos casos hasta de agua. Pero ahora, como sabemos, esta forma de ayuno es el que llamamos ayuno de Daniel y es bien común. En eso estaba Daniel y estaba orando 21 días cuando tuvo una visión que dejó a todos los que estaban con él espantados. Esto se me hace curioso porque la Biblia nos dice que las personas que estaban con Daniel estaban asustadas, pero que solo Daniel pudo ver la visión, lo que nos dice que a veces podemos estar rodeados de la presencia de Dios y no poder experimentar todo lo que está haciendo su presencia por falta de percepción espiritual. Ojalá que eso nunca nos pase a nosotros, mis hermanos. Pero regresando a la lectura bíblica, quiero que se fijen que el ángel llamó a Daniel tú muy favorecido o muy apreciado, dice en esta versión. El ángel prosiguió a decirle a Daniel que desde el primer día que oró, Dios escuchó su petición y que él salió de camino para darle la visión que tenía para él, pero que el príncipe de Persia se le opuso. Amigos, obviamente el príncipe de Persia aquí era una principalidad demoníaca. Las principalidades son demonios de alto rango que casi siempre están a cargo de zonas mundiales. La visión que Daniel iba a recibir para él, para el pueblo de Dios y para nosotros ahora, meritaba que una principalidad se opusiera a este ángel. Debido a la apariencia de este ángel mensajero, algunas personas creen que es Jesús, pero yo no comparto esa opinión, porque yo pienso que si Jesús hubiera sido este ángel, él no hubiera necesitado de ayuda de Miguel para vencer a un demonio. La Biblia nos dice aquí que mientras Daniel oraba, este ángel mensajero y luego también Miguel, este ángel guerrero de alto rango, luchaban por traer la visión a Daniel. Les tomó 21 días derrotar a esta principalidad, pero lo hicieron. Mis amigos, esto nos habla de lo importante que es la oración al hablar sobre la oposición al favor de Dios. Muchas veces pensamos que si somos favorecidos de Dios, nuestra vida de oración no tiene nada que ver con eso, pero aquí vemos que la oración tiene mucho que ver con las respuestas de Dios para su pueblo. ¿Qué creen que hubiera pasado si Daniel deja de orar a los 18 o a los 20 días de esta batalla? Probablemente estos ángeles hubieran vencido al demonio de todas maneras, pero no creo que Daniel hubiera recibido la visión. Aquí me quiero quedar unos cuantos minutos si me lo permiten. Pueblo de Dios, siento decirles que el favor sin límites que Dios tiene para su pueblo este próximo año no depende de lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. Él va a derramar su favor sin importar lo que la iglesia haga. Pero lo que nosotros logremos con ese favor, lo que podamos hacer con ese favor, sí depende de nuestras oraciones. Pablo le dijo a la iglesia de Tesalónica en 1 de Tesalonicenses 5 del 17 al 18, oren sin cesar. Den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Pueblo de Dios, si alguien sabía la importancia de la oración, era Pablo. Este varón de Dios nos invita a la iglesia a orar sin cesar. Esto, mis amigos, no quiere decir que pasemos de rodillas las 24 horas del día, 7 días a la semana, pero sí significa que no debemos dejar de orar ni siquiera un día. El caminar del creyente depende de nuestra comunicación con el Señor.
Siervos de Dios, creo de todo corazón que Dios está a punto de hacer grandes cosas con su pueblo. Él está a punto de abrir las ventanas de los cielos para derramar una unción poderosa en la iglesia. Su favor sin límites va a ser derramado en la vida de las personas que están dispuestos a hacer la voluntad de Dios en sus vidas. Pero mis amados amigos, ese favor no va a venir sin oposición. Tenemos que darnos cuenta que ahora más que nunca debemos orar. Ahora más que nunca debemos interceder los unos por los otros y ahora más que nunca debemos pasar tiempo buscando el rostro y los planes de Dios para nosotros. Debemos usar nuestra autoridad en Cristo para hacer guerra espiritual y no dar lugar al diablo. Mi amigo, tú eres favorecido por Dios porque eres su hijo, y porque eres su hijo, también eres odiado por nuestro enemigo el diablo. Si nunca has desarrollado una vida de oración fuerte, que esa sea una de tus metas para este próximo año. Déjame decirte que no creo que los creyentes que no oran vayan a tener un tiempo fácil en el 2023. Dios está a punto de revelar cosas grandes a su iglesia, pero únicamente lo va a revelar a la parte de la iglesia que busca su rostro de verdad. Siento que algunos de ustedes han estado esperando que Dios abra puertas para ustedes. Sé que a veces parece que Dios está bendiciendo a todos menos a nosotros, pero mi familia, eso no es así. Levanten esas manos cansadas y empiecen a hacer guerra espiritual. Puede ser que su respuesta esté de camino y que el diablo esté haciendo lo que pueda para detenerla. Clamen a Dios y como la palabra de Dios dice, Dios escucha el clamor de su pueblo. Quiero animarlos en este día a buscar de Dios. Quiero que sigan esperando y creyendo el favor de Dios y aunque la oposición venga, nosotros sabemos que mayor es el que está de nuestro lado que el que está del lado del otro. Dios me los va a usar, Dios me los va a bendecir y Él los va a colmar de favor en el 2023. Muchas gracias por su sintonía en nuestro podcast. Si te hemos sido de bendición y quieres ayudarnos financieramente para los gastos del podcast o con los ministerios que apoyamos, lo puedes hacer visitando nuestro sitio web globalgraceministries.com. También algunos de ustedes nos han pedido nuestra dirección de correo. Déjenme dársela. Estamos localizados en el 8850 Williamson Drive, número 603. 8850 Williamson Drive, número 603, en Elk Grove, California, 95624. Para preguntas o para peticiones de oración nos pueden escribir ahí o también a info@globalgraceministries.com. Dios me los bendiga y hasta pronto.